a donde he querido llevar a mis alumnos es hacer ver que el Islam, cultura, está en la base del Renacimiento europeo. Me dedico a, digamos, una especie de tríada en torno a un solo núcleo, que es la islamología. ¿Y por qué digo tríada? Porque en primer término me dedico al primer Islam, es decir, al origen del Islam y el texto coránico, cómo se interpretó en la Edad Media, específicamente en la Edad Media europea en árabe, que es Al-Ándalus, y cómo desde hoy hacemos una lectura a beneficio de inventario o no, mirando hacia un futuro de todo aquello, ¿no? Entendiéndolo al revés, entiendo que el Islam hoy tiene una visión de sí mismo que depende demasiado de sus orígenes que han sido narrados desde la Edad Media. Por lo tanto, todo eso que tiende a ser un poco complejo, intento simplificarlo en una visión de la historia como una narración. La historia no es las cosas que pasan, sino las cosas que vamos contando. Por lo tanto, la historia no es una acumulación, sino que en cada generación hacemos una interpretación de la historia. Nosotros hoy hacemos una historia de Rusia diferente de la que se haría en los años 70 en plena Guerra Fría. Bueno, pues hoy hemos decidido hacer una historia completa del Islam a la medida de los telediarios. De tal manera que cuando uno habla del Corán, ya no habla del Corán como revolución ética, que es lo que fue, no habla del Corán en su sentido de apertura a todas las religiones monoteístas, que es lo que fue, no habla del Corán como un gran mínimo común denominador de todas las inquietudes monoteístas de su época, que es lo que fue. No habla del Corán como la gran arabización del monoteísmo, que es lo que fue, sino que habla como de un ovni que llegó en medio del desierto para crear un magma extraño, una plaga de langostas, lo llaman algunos historiadores españoles, que llegó por todo el Mediterráneo mediante la fuerza y así se expandió hasta la península ibérica, que estábamos todos muy felices y acabamos con aquella paz porque el Islam lo único que trae es la guerra. Entonces, como eso es un cómic, que es el modo en que hoy tenemos interpretado el Islam, pues yo me dedico a desmontar un poco el cómic, ¿no? Y como me dedico a desmontar el cómic, voy a las fuentes culturales y no hay ningún tratado de la época que hable de guerra, no hay ningún tratado de la época que diga que el Islam causó nada, sino que fue el efecto de un cierto desorden. Entonces me interesa deconstruir la historia del Islam medieval precisamente para ofrecer una imagen contemporánea distinta a la que tenemos. Y la primera parte, la piedra de toque, es separar muy claramente qué es religión, qué es cultura y qué son las sociedades contemporáneas, porque esas tres cosas se mezclan en un bolo alimenticio extraño que es muy difícil de tragar en las sociedades contemporáneas. Lo que estoy dando en el máster es un módulo que se llama Transmisión de Ideas en el Mediterráneo. Entonces hablo de la transmisión filosófica del neoplatonismo, que en realidad es mucho más simple de lo que pueda parecer por la terminología, porque en el neoplatonismo está la idea de que Dios es uno, de una cierta ética, de un cierto comportamiento humano acorde con la idea que tenemos de Dios. Eso se transformará en una idea religiosa. Hablo de la transmisión del monoteísmo, hablo de la transmisión del Islam hacia Europa, pero luego hablo también de lo importante de una serie de recorridos del Islam como gran conexión comercial. Es imposible entender el Islam si no es una gran red comercial. Y entonces hago hincapié en la llegada de todas esas ideas a Al-Ándalus. Hoy, por ejemplo, hemos dado cómo llegan la enciclopedia de los hermanos de la pureza, que es toda la recopilación del saber de la antigüedad en árabe a la península ibérica, y cómo llega también una serie de ideas de que el ser humano tiene que despertar por sí mismo a la ciencia, a la cultura, a través de un libro que para mí es esencial para comprender la cultura universal, que es Hayy ibn Yaqzan, traducido fatal al español como el filósofo autodidacta, que fue el principio del Renacimiento europeo. Entonces, a donde he querido llevar a mis alumnos es hacer ver que el Islam, cultura, está en la base del Renacimiento europeo, que la primera vez que se habló de humanismo, de antropocentrismo, de cultura comunitaria, de ética común, fue en Al-Ándalus y que a partir de ahí se tradujo a una serie de lenguas en Europa y se ha cortado el puente con el pasado, de tal manera que ni los árabes de hoy saben de dónde vienen, ni los europeos sabemos que fuimos árabes una vez, y de ahí el título de mi último libro, Cuando fuimos árabes, porque parece que en la historia de España todo ha sido una continuidad, menos un rapto, una abducción en el que estuvimos en otro planeta, que fueron 8 siglos de nuestra propia historia. Hay un rechazo a lo islámico y hay un grupo de gente que está asociando en un mismo saco al terrorismo islámico,
al problema de la emigración, al problema de la inexistencia de lazos culturales con el otro. España está muy cerca de Marruecos, que lo tiene justo enfrente. Hay una serie de cosas que se han mezclado intencionadamente y se le pone a todo un sesgo de medievalizante e invasivo para que la persona hoy día, cuando le digas Islam, diga alteridad, diga invasión. De tal manera que cuando viene un niño refugiado sirio, tú no estás viendo a un niño, estás viendo a el representante de esa alteridad hostil que nos invadió en algún momento. Entonces, en España ahora mismo es más importante que nada ponernos en paz con nuestro pasado y ponernos en paz lógica con nuestro presente. Hay de un aumento en toda Europa, hay de un aumento en Estados Unidos, pero eso no es noticia. Y ha ocurrido, cuando alguien muere en un acto de islamofobia, eso no tiene una repercusión mediática, pero si hay un musulmán a la redonda, a 10 kilómetros a la redonda de cualquier cosa que haya ocurrido, van a ir a buscar la pátina islámica en todo esto, ¿no? Cuando está habiendo ahora una reinstauración de un cierto terrorismo de Estado o antiestado en Colombia, la gente no llama a eso terrorismo cristiano. Pero cuando un musulmán pone una bomba sí se llama terrorismo islámico. Lo que sí se está produciendo es que la radicalización se ha islamizado. ¿Qué significa eso? Que si en los años 70 un grupo terrorista antisistema podía tildarse de comunista, hoy el joven que quiere ir contra el sistema se está llamando a sí mismo musulmán. Y ese es el verdadero peligro. Por tanto, tenemos por un lado la islamofobia y por otro lado que hay gente que está abrazando el Islam simplemente porque busca una cierta radicalidad. Solución intermedia: planteemos qué es realmente el Islam, planteémoslo qué ha sido a lo largo de nuestra historia para saber separar muy bien lo que es la radicalidad de la cultura, de la religión, etcétera, etcétera. Para entender la parte mía del módulo de la transmisión de las ideas del Mediterráneo, yo recomendaría cualquier libro de Juan Bernet, de los clásicos que tiene Lo que Europa debe al Islam de España. Además se llama así ese libro, es un tratado sesudo de todo lo que se hizo en España, de tradición griega pero reelaborada en árabe, y cómo todo eso fertilizó la ciencia europea. Y entre otras cosas diría Juan Bernet, porque la Edad Media no es que sea oscura, es que está escrita en árabe y por eso no la entendemos, ¿no? Recomendaría también un libro de un inglés llamado Jerry Bruton, está en español, que se llama El Bazar del Renacimiento. Entonces, ese libro de Jerry Bruton, El Bazar del Renacimiento, lo que dice es que el Renacimiento en realidad fue un gran bazar y que estuvo fertilizado siempre por ideas que venían de Oriente, ya fueran desde el sur islámico como desde el norte, digamos, de Italia con la ruta de la seda, ¿no? Recomendaría también un libro mío que se llama Cuando fuimos árabes, que en realidad es la explicación de por qué yo pienso las cosas que pienso en este sentido a lo largo de 30 años de islamología.